En la temporada invernal de 1927 y 1928, una singular pesquisa fue llevada a cabo por los agentes del gobierno general en ciertas dependencias del viejo puerto marítimo de Innsmouth, situado en Massachusetts. La opinión pública supo acerca del hecho en febrero, momento en el que se llevaron a cabo las persecuciones y arrestos, y más tarde incendios y explosiones intencionales perpetrados con las debidas precauciones de una cuantiosa cantidad de viviendas en ruinas, putrefactas, aparentemente desiertas, que se alzaban a lo largo del valle abandonado del muelle. Este suceso no fue tenido en cuenta por las personas poco curiosas, quienes lo tomaron indudablemente como una instancia más de la prolongada lucha contra el alcohol. Sin embargo, los más audaces se sintieron perplejos por el inusitado número de detenidos, el inusual despliegue de fuerzas del orden que se utilizó para ello y el hermetismo que guardaron las autoridades respecto de los prisioneros. No se conoce proceso judicial, ni tampoco se llegó a saber cuál era el origen de la acusación. Tampoco fue visto más tarde ninguno de los detenidos en las prisiones comunes del país. Hubo declaraciones acerca de patologías y campos de concentración, y luego se habló de escape de varias cárceles navales y militares, pero nada concreto se dijo. La propia ciudad de Innsmouth había quedado prácticamente despoblada. Únicamente ahora empiezan a manifestarse en ella algunos indicios de una lenta resurrección. Las protestas obsequiadas por varias organizaciones neoliberales fueron reprimidas luego de largas deliberaciones secretas. Delegados de estas organizaciones viajaron a ciertas cárceles y campos y, luego de ello, estas sociedades perdieron súbitamente todo su interés por el tema. Los periodistas fueron obstinados, pero finalmente terminaron colaborando con el gobierno. Únicamente un diario, sensacionalista y por ello con mala reputación, se refirió a un submarino capaz de hundirse a profundidades extremas que lanzó torpedos en los abismos del mar detrás del arrecife del Diablo. Este dato, que había sido escuchado al azar en un bar de marineros, resultaba algo fantástico, porque el arrecife, que era negro y plano, se encuentra aproximadamente a 1,5 millas del puerto de Innsmouth. Los campesinos lugareños y los vecinos de los pueblos aledaños hablaron mucho acerca del tema, pero estuvieron excesivamente discretos con la gente de afuera. Hacía casi 50 años que hablaban entre dientes de la casi deshabitada y agonizante ciudad de Innsmouth, y lo que recientemente había ocurrido no era más ominoso ni terrible de lo que se comentaba desde tiempos atrás en voz baja. Habían sucedido cosas que lo indujeron a ser discretos, de modo tal que era absurdo intentar sacarles alguna información. Por otro lado, era poco lo que sabían realmente, porque la existencia de unos saladares extensos y deshabitados impedían bastante el ingreso a Innsmouth por tierra firme, y los pobladores de los pueblos aledaños se mantenían alejados. Sin embargo, voy a romper la ley del silencio impuesta en lo relativo a este tema. Estoy tan convencido de que los resultados obtenidos son tan categóricos que mis referencias sobre lo que encontraron los temerosos agentes que llegaron a Innsmouth no pueden provocar ningún daño, excepto cierta cuota de repugnancia. Además, esta cuestión podría explicarse desde diversas perspectivas, y tampoco sé con certeza hasta qué punto me ha sido comunicada toda la verdad, pero tengo varias razones para no querer sondear más profundamente, porque el caso y el recuerdo de lo sucedido me llevó a tomar severas determinaciones. Fui yo la persona que en las primeras horas del 16 de julio de 1927 huyó de Innsmouth con frenesí y que imploró, lleno de pánico, al gobierno que iniciase una pesquisa y obrase en función de ella, lo que desencadenó lo que antes he relatado. Yo había decidido firmemente permanecer en silencio mientras el tema estuviera presente en la memoria de todos. Pero ahora que el tiempo ha transcurrido y la gente ha perdido todo su interés, tengo un irrefrenable deseo de contar, entre dientes, las pocas y espantosas horas que estuve en aquel puerto de tan ominosa calaña, sobre el que se tiende una sombra sacrílega y mortífera.
El propio hecho de relatarlo me permitirá recuperar la confianza en mis aptitudes y cerciorarme de que no fui simplemente la primer víctima de un mal sueño de muchos. También será útil para enfrentar cierto paso terrible que todavía debo dar. Yo nunca había escuchado hablar de Innsmouth, hasta la víspera del día que lo vi por primera vez y, hasta hoy, última. Estaba festejando mi mayoría de edad, dando la vuelta en Nueva Inglaterra, haciendo turismo, visitando antigüedades, saciando mis intereses geológicos, y había proyectado ir en línea recta desde el viejo pueblo de Newburyport a Arkham, de donde era oriunda la familia de mi padre. Como no tenía dinero ni automóvil, viajaba en tren, y fue en la boletería de la estación, mientras dudaba ante el costoso pasaje del tren, cuando por primera vez oí hablar de Innsmouth. El empleado, que era un hombre fornido, de rasgos audaces, y un acento extraño a la región, con simpatía se hizo cargo de mis esfuerzos para ahorrar, y me propuso una solución que hasta entonces nadie había sugerido. Creo que podría tomar el viejo autobús, dijo luego con cierta indecisión. Aunque nadie por aquí suele tomarlo. Atraviesa Innsmouth, tal vez haya oído hablar de ese pueblo. La gente lo desprecia. El conductor es de ahí, se llama Joe Sargent, y jamás transporta viajeros de aquí ni de Arkham. No entiendo cómo sobrevive esa empresa. El precio del pasaje debe ser bastante barato, pero nunca transporta más de 2 o 3 personas, y todas de Innsmouth. Parte de la plaza, frente a la droguería Hammond, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, a menos que hayan cambiado el horario recientemente. Es como una cafetera rusa. Nunca estuve encima de esa chatarra. Esta fue mi primera referencia acerca del pueblo de Innsmouth. Cualquier noticia de un pueblo que no proviene de los usuales mapas o no estuviera registrada en las guías actuales de viaje me habrían interesado. Por el modo abstruso que tuvo el empleado para mencionarlo, terminó por encender en mi ánimo una viva curiosidad. Supuse que un pueblo que suscitara la aberración entre sus vecinos debía ser singular y digno de la atención turística. Dado que estaba camino de Arkham, me detendría en él, de modo tal que le pedí al empleado que me diera más información. Dijo sigilosamente, aparentando saber más de lo que confesaba. Innsmouth ciertamente es un pueblo bastante peculiar. Está situado en la desembocadura del Manuxet. Antes de la guerra de 1812, era casi una ciudad, un puerto de cierta jerarquía, pero se fue arruinando durante los últimos 100 años aproximadamente. Ya ni el ferrocarril pasa por allí. Hace años que se suspendió la línea que lo unía con Rowley. Ciertamente, deben ser la mayoría las casas deshabitadas que las que poseen los moradores, y allí no hay comercio ni industria, únicamente la pesca y las nazas. Para los negocios, la gente elige venir aquí, o a Arkham, o a Ipswich. Hace muchos años había algo en las fábricas, ahora únicamente queda una refinería de oro que tiene largos periodos de inactividad. Sin embargo, esa refinería fue un buen negocio en otra época, y su dueño, el viejo March, debe ser más rico que crece. Es un tipo maniático y extraño que nunca sale de su casa para nada. Se dice que sufre una enfermedad de la piel, o que tiene una malformación, o por eso no quiere dejarse ver. Es nieto del capitán Obed March, fundador de la refinería. Parece ser que su madre era extranjera, de los mares del sur, Ipswich, de modo que fue escandalosa esa unión hace medio siglo. La gente de aquí desprecia a los oriundos de Innsmouth, y si alguien lleva en su sangre a Innsmouth, tratan de no comentarlo. Yo personalmente creo que los hijos y los nietos de March tienen un aspecto normal. Una vez que pasaron por aquí, me advirtieron que eran ellos. Ahora que estoy haciendo la cuenta, los hijos mayores hace bastante que no vienen. Al viejo no lo he visto nunca. ¿Cuál es la razón de que las cosas vayan mal en Innsmouth? No debe hacer caso a lo que se dice por ahí. Les cuesta contarlo, pero una vez que comienzan a hablar, ya nadie los detiene. El último siglo lo han pasado murmurando acerca de lo que sucede en Innsmouth. Estoy seguro de que principalmente están atemorizados. Ciertas historias que circulan son cómicas. Dicen, por ejemplo, que el viejo March comerciaba con el mismo diablo y que extraía duendes del Averno para traerlos a vivir a Innsmouth, y que celebraban un rito demoníaco y sacrificios escalofriantes en la cercanía de los muelles, y que esto fue descubierto alrededor del 1845. Pero yo soy oriundo de Paynton, Vermont, y no digiero esas habladurías. Debería usted oír lo que dicen los viejos sobre el arrecife de la costa. Lo llaman el arrecife del diablo. Muchas veces sobresale por sobre las olas, y si no, apenas se deja ver la superficie del agua, pero ni siquiera es una isla. Allí, en el arrecife, se pueden ver, según dicen,
Ejércitos de demonios, dispersos o entrando y saliendo de una cueva que hay en la parte superior de la roca. Se trata de un peñasco desproporcionado y abrupto que se encuentra a más de 1 milla de la costa. En los últimos tiempos, los marineros se desviaban bastante para evitarlo. Estoy hablando de los marineros extranjeros a Innsmouth, por supuesto. Una de las acusaciones que se hacían contra el capitán March era que algunas veces por la noche aparentemente atracaba allí, si la marea era propicia. Es posible que atracara, porque se trata de un peñasco interesante, y hasta es probable que fuera en busca de algún oculto tesoro pirata, pero lo que afirman era que ahí comerciaba con los demonios. Yo creo que realmente fue el capitán el que hizo verdaderamente célebre el arrecife por su halo siniestro. Esto ocurría antes de la peste de 1846, que acabó con la población de Innsmouth. Nunca se supo exactamente qué había sucedido, pero probablemente se tratara de una patología exótica, importada de la China o de otro sitio a través del mar. Debió ser algo ciertamente nefasto. Hubo grandes desajustes por esta causa, y ocurrieron hechos horrorosos que no deben haber traspasado las fronteras del pueblo. Lo cierto es que a partir de eso se arruinó para siempre. No volvió a ocurrir otra mortandad, pero hoy solo viven allí 300 o 400 personas. En el fondo, lo único que hay en la actitud de la gente es cierto prejuicio racial, y no me parece desacertado. Siento desprecio por la gente de Innsmouth y no quisiera por nada ir a ese lugar. Sospecho que usted sabrá, por su acento distinguido que es occidental, la gran cantidad de barcos nuestros, de Nueva Inglaterra, que suelen acercarse a los puertos más ignotos de África, de Asia, de los mares del sur y de cualquier sitio, y de la gente rara que traen a nuestras tierras. Habrá escuchado hablar del marino Salem, que volvió después de haber contraído nupcias con una china, y también debe saber que todavía queda un grupo de isleños provenientes de Fiji, cerca de Cape Cod. Algo de esto debe pasar con la gente de Innsmouth. El sitio siempre estuvo apartado del resto del pueblo por marisma y riacho, y aunque no podemos garantizar lo que sucedía verdaderamente, parece claro que el viejo capitán March debió traerse a su casa ciertos tipos extraños cuando tenía sus 3 barcos en funcionamiento, allá por los años 20 o 30. Es cierto que la gente de Innsmouth tiene unas facciones extrañas. En la actualidad, resulta difícil descubrirlos. Es algo que electriza la piel. Usted lo podrá ver en Sargent, si toma el autobús. Algunos de ellos tienen las cabezas estrechas y extravagantes, con la nariz chata y aplastada. También poseen ojos fijos que parecen nunca parpadear. Y una piel que no es normal, como la de todo el mundo, sino rugosa, llena de costras, y en los costados del cuello la tienen replegada. Por otro lado, padecen de calvicie desde muy jóvenes. El peor aspecto lo tienen los viejos, aunque en realidad creo que no he visto ninguno de esos tipos con aspecto verdaderamente viejo. Sospecho que deben morirse cuando se ven reflejados en un espejo. Los animales les temen. Tenían muchas dificultades con los caballos antes de que surgiera el automóvil. Ninguno de aquí, ni de Arkham, ni de Ipswich quiere tratarse con ellos. Además se conducen de formas distintas cuando vienen al pueblo, o alguno intenta pescar en sus calderos. Lo extraño es el tamaño de los pescados que sacan de las aguas del puerto, si no hay otra cosa cerca de allí. Pero atrévase usted a pescar en ese sitio y verá lo que tardan en echar. Antes venían en tren, cuando la empresa clausuró el ramal, caminaban hasta tomarlo en Rowley. Ahora viajan en autobús. Sí, existe un hotel en Innsmouth, se llama Gilman House, pero creo que no es de gran calidad. Yo le diría que no se quedara allí. Lo mejor es que pernocte aquí. Mañana toma el autobús de las 10, después puede salir de allí a las 8 de la noche en el autobús que va a Arkham. Hace aproximadamente 2 años, un inspector de Hacienda se hospedó en la Gilman y recolectó una retahíla de experiencias desagradables. Parece ser que muchas personas extrañas ocupan el hotel, porque el hombre no dejó de oír voces que eran dignas de pavor en las otras habitaciones. Él afirma que hablaban en un idioma extranjero, pero que la peor voz era una que se escuchaba cada tanto. Le parecía tan ajena a la humanidad, como un chapoteo, decía, que no tuvo valor de sacarse la ropa para meterse en la cama. En conclusión, pasó la noche en una terrible vigilia y apagó la luz con los primeros rayos del alba. Las conversaciones habían durado toda la noche. Lo que más impresionó a este hombre, Casey era su nombre, fue el modo en que lo observaba la gente de Innsmouth. Parecían agentes espiándolo. La refinería de March también le pareció muy rara. Es una antigua fábrica situada en la desembocadura del Manuxet. Lo que refirió concordaba con lo que yo ya sabía. Los libros estaban mal llevados, no había ninguna cuenta en orden, el negocio era incomprensible. Por otro lado, siempre había existido un misterio sobre el modo en que los March obtenían el oro para refinarlo.
Nunca se evidenció que hicieran grandes compras de oro, pero hasta hace pocos años enviaban por barco grandes cantidades de lingotes. Era frecuente oír hablar acerca de ciertas joyas extrañas que los marinos y los obreros de la refinería vendían secretamente, o que lucían las mujeres de la familia March. Según comentarios, el capitán Obed obtenía el personal de su refinería en puertos tropicales. Al parecer, sus barcos partían cargados de baratijas y piedrecillas, como para entablar vínculos con los nativos. Otros conjeturaban, y aún lo sostienen, que habían hallado un antiguo escondite de tesoros piratas en el arrecife del Diablo. Lo curioso, sin embargo, es que el capitán ha muerto hace 60 años y desde la guerra civil no ha partido del puerto de Innsmouth ningún barco de gran calado. Y a despecho de esto, me han contado que los March continúan comprando baratijas para los nativos, especialmente rocalla y chuchería. Tal vez a la gente de Innsmouth le guste ornamentarse con esas cosas. Dios sabe perfectamente que han estado casi en el mismo nivel de los caníbales de los mares del sur y los nativos de Guinea. La peste de 1846 se llevó lo mejor del pueblo seguramente. Siempre los que provienen de allí son personas sospechosas. Los March y el resto de los adinerados del lugar también lo son. Tal como le he dicho, no serán más de 400 en todo el pueblo, a pesar de su gran extensión. Son blancos andrajosos, según se dice en el sur, es decir, son personas ariscas, llenas de dobleces, secretos y enigmas. Obtienen muchísimos pescados y mariscos y los exportan en camiones. Realmente es sorprendente la cantidad de toneladas de pescado que obtienen en ese pedazo de costa. Nadie ha sido capaz de saber a qué se dedican en la zona urbanizada. Una vez tras otra, las escuelas oficiales del estado y las oficinas del censo de pobladores han chocado contra ellos. Es inequívoco que las visitas de inspección no sean bien recibidas en Innsmouth. Particularmente, ya he sabido de más de un empleado de negocios oficiales que han desaparecido allí. También hubo rumores de uno que enloqueció y ahora se encuentra en un hospicio. Indudablemente recibió un terrible susto el infeliz. Por todo lo que he dicho, yo en ese lugar no pernoctaría allí. Nunca estuve en ese sitio ni tengo deseos de ir, pero supongo que visitarlo con la luz del día no supone ningún riesgo. De todos modos, la gente de aquí le diría que no fuera. Pero Innsmouth es un sitio interesante, si está buscando antigüedades y haciendo turismo. Luego de todas las referencias que me dio aquel hombre, pasé toda la tarde en la biblioteca pública de Newburyport investigando datos sobre Innsmouth. Más tarde inquirí a las personas de los comercios, de los restaurantes, incluso a los bomberos, pero me di cuenta de que era más dificultoso obtener algo de los lugareños de lo que me había anunciado el empleado de la estación. Además, no tenía tiempo para torcer esa confianza instintiva. Supuse que me miraban con recelo por la razón de que era sospechosa toda persona que se interesara demasiado por Innsmouth. Incluso en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde me estaba alojando, el párroco trató de que desistiera, retratándome aquel sitio como un lugar decadente y perverso. Esa misma actitud también la había percibido en muchas personas de la biblioteca. Ante las personas cultas se evidenciaba la idea de que Innsmouth era simplemente un ejemplo externo de la decadencia cívica. Los libros de historia sobre el condado de Essex que me proporcionaron en la biblioteca me dieron poca información. El pueblo se había fundado en 1643. Antes de la Revolución era famoso por sus astilleros y tuvo un apogeo naval a principios del siglo XIX. Luego se transformó en un centro industrial de segundo orden, en virtud de la utilización de las aguas del Manuxet como fuente de energía. Apenas solapadamente referían la peste y la confusión de 1846, como si se tratara de un episodio engorroso en el prestigio del condado. Asimismo, se informaba bien poco acerca de su posterior decrepitud, a pesar del último capítulo que era harto elocuente. Luego de la guerra civil, el desarrollo industrial del lugar se redujo al movimiento de la Marsh Refining Company, y el comercio de lingotes solo era una pequeña porción de lo que había sido sus transacciones, además de la sempiterna pesca.
Sin embargo, la pesca cada vez era menor valuada, en tanto se reducía su precio de venta por injerencia de los competidores, aunque nunca faltó pescado en los alrededores del puerto de Innsmouth. Era inusual que los extranjeros decidieran establecerse allí. Se contaba que algunos polacos y portugueses lo habían intentado, pero habían sido expulsados de modo violento. Una pequeña nota referida a cierta joya vinculada con la población de Innsmouth constituía el dato más elocuente. Parecía evidenciarse que el hecho había llamado la atención de toda la región, ya que en el libro se nombraba cierta pieza que se encontraba en el Museo de la Universidad de Miskatonic de Arkham, en la sala de exposiciones de la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport. El retrato parcial de esa joya era descolorido y escaso, pero me impresionó de un modo difícil de definir. Todo el asunto me parecía tan extravagante y seductor que no podía apartarlo de mi cabeza, y a pesar de que era una hora inapropiada, resolví ver la pieza que estaba expuesta en aquella localidad. Al parecer, era un objeto inmenso, de proporciones anómalas y similar a una tiara. El bibliotecario me mandó con una nota de presentación para el conservador de la sociedad. Este conservador resultó ser una mujer, una tal Anna Tilton, soltera, que vivía cerca de allí. La anciana mujer se mostró excesivamente cortés y me condujo luego de una breve explicación. Aquel museo de la sociedad era ciertamente memorable, pero mis sentidos estaban tan alterados que solo mis ojos podían observar el extraño objeto que resplandecía bajo la luz de un foco en la vitrina del rincón. Lo que me hizo ensanchar literalmente la apertura de mi boca ante el extravagante fulgor de aquella joya que descansaba sobre un almohadón de terciopelo rojo no fue precisamente mi percepción artística. Hoy incluso me siento incapaz de darle una descripción precisa, aunque evidentemente era una tiara, como decía la nota que había leído. El frente era muy elevado y su perímetro ancho e irregular, como si hubiera sido pensado para una cabeza inexplicablemente elíptica. Se podría decir que era de oro, pero tenía cierto enigmático resplandor que sugería la aleación con otros metales de la misma nobleza, pero difícilmente discernible. Hubiera permanecido horas analizando los detalles de aquellos ornamentos asombrosos y misteriosos que habían sido cincelados con una sorprendente destreza. Algunos eran sencillamente geométricos y otros tenían simples representaciones marinas. Cuanto más miraba la joya, más extasiado me sentía. En el éxtasis encontraba algo perturbador e incomprensible. En primera instancia pensé que lo que me provocaba la perturbación era la extraña textura artística. Hasta el momento, todos los objetos artísticos que había visto en mi vida pertenecían a un estilo o tradición autóctona o étnica, o bien a alguna tendencia moderna que postulaba la ruptura de todas las tradiciones. Sin embargo, aquella tiara no se encontraba en ninguno de estos casos. Mostraba a las claras una técnica precisa, madura, perfeccionada, pero diametralmente diferente respecto a cualquier otra, oriental u occidental, antigua o moderna. Nunca había visto nada igual. Parecía ser de otra galaxia aquella exquisita obra de arte. Sin embargo, poco después caí en la cuenta de que lo que me turbaba debía tener otra razón, tal vez de igual magnitud, y ella era que aquellos asombrosos diseños ornamentales sugerían extrañas fórmulas matemáticas y ocultos secretos enterrados e insospechados abismos temporales y espaciales. El paisaje natural que se representaba en los bordes era íntegramente acuático y parecía aterrador. Se veían ciertas bestias monstruosas y ficcionales, raras y perversas, seres mitad pez y mitad batracio, que se instalaron de un modo tan antiguo en mi cabeza que llegaron a hacer emerger dentro de mí una suerte de falsos recuerdos. Parecía que despertaba en mí una indefinida memoria de ellos, lejana y ominosa, como partiendo de las últimas células donde dormitan nuestras estampas atávicas más estremecedoras. Creía que cada detalle de aquellos peces rana horrorosos excedía el último elemento de una perversión ajena a lo humano y totalmente ignota. La breve y ruin historia de la tiara contrastaba notablemente con su deslumbrante aspecto. En 1873, según me relató Miss Tilton, un hombre ebrio de Innsmouth la había empeñado por un valor irrisorio en un comercio de State Street, antes de morir en una trifulca. La Sociedad de Estudios Históricos la había comprado directamente de manos del comerciante y desde el comienzo la colocó en uno de los sitios más singulares del salón, con una etiqueta que decía que probablemente procedía de la India Oriental o de Indochina, aunque ambas conjeturas eran bastante inciertas. Según Miss Tilton, que analizaba todas las hipótesis posibles acerca del origen y la existencia de la tiara en Nueva Inglaterra,
Lo más confiable era suponer que había formado parte de algún tesoro de piratas hallado por el viejo capitán Obed March. Sustentaba esta hipótesis el hecho de que la familia March, luego de conocer dónde se encontraba la joya, había ofrecido cuantiosas sumas de dinero para obtenerla. Este ofrecimiento persistía a pesar de la dura negativa de la sociedad respecto a su venta. En el camino hacia la puerta, la cortesa anciana me dijo que su hipótesis acerca del origen pirata de la fortuna de los March era ampliamente aceptada por todo el ambiente intelectual de la región. Dijo que, aunque nunca había pisado Innsmouth, sentía desprecio por sus habitantes, por su decadencia cultural y moral. También afirmó que las habladurías acerca de que en Innsmouth se practicaba cierta religión demoníaca estaba fundamentada en que allí se hubieran multiplicado los feligreses de ciertos rituales que habían terminado eliminando todas las iglesias convencionales. Estos ritos eran llevados a cabo por la denominada Orden Esotérica de Dagon, y era indudablemente una religión pagana degenerada, de origen oriental, que había sido traída hacia allí en un momento de pesca exigua. Parecía razonable que los hombres vulgares lo hubieran aceptado, ya que a partir de su advenimiento, la pesca había vuelto a multiplicarse abundantemente. La orden alcanzó prontamente la supremacía del pueblo, reemplazando completamente a la francmasonería y ocupando el lugar de la vieja logia masónica de New Church Green. Desde la perspectiva del amable Miss Tilton, todas estas eran causas suficientes para escapar de la miserable y demoníaca ciudad de Innsmouth. En mí, contrariamente, despertó un incontenible interés por conocerla. La curiosidad arquitectónica e histórica que había sentido en un principio se agitaba con el interés antropológico, de modo tal que solo pude dormirme cuando empezaba a amanecer en mi pequeña habitación de la Asociación Cristiana de Jóvenes.